Bienvenidos a la Guardería del Diablo, un episodio más. Estamos grabando en Halloween y como siempre no podía faltar en estas fechas la brujilla. Hola gente bonita, acá andamos festejando Samhain o Halloween. Cuéntanos con qué historia nos vas a sorprender, Pam. Bueno, pues ya tenía rato que no venía para acá, que sería como un año más o menos. Sí, pues desde que grabamos el año pasado. Que se puso muy interesante pues, la plática con todos, estuvo súper padre esa vez. Pues mira, tú sabes que a mí, pues no es a diario, pero a veces sí es a diario. Me pasan muchos sucesos y situaciones. Ya ahorita los he aprendido a ver a través de la sabiduría, ¿no? Pero no, a veces no te miento si de repente te sacan un buen susto, ¿no? Y ya te había comentado yo que de pronto pues tenía yo unos seres mágicos en mi casa, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Y bueno, como parte de lo que yo hago, de lo que me dedico, pues siempre ha sido una casa muy protegida o muy bendecida, pero eso no quita que de pronto pues haya ciertas energías que llegan ahí de chismosas a hacer su argüende, ¿no? Y de repente sí me meten unos sustos. Así de las cosas más recientes que te puedo decir es que de pronto como es una casa que se dedica precisamente a la terapia y a la sanación, ¿no? De diferentes métodos y formas, pues no falta que de pronto vengan mis consultantes, ¿no? Pues que vengan así medio cargaditos de energía y así lo de así que de repente pasa o muy seguido pasa es que se me azotan las puertas de la casa, ¿no? Ha sido como lo más light que se puede decir, pero algo que también he aprendido con el tiempo, pues es de tener que cuidar mucho mi energía en espacios a donde voy, donde sea que voy, siempre tengo que ir protegida y resguardada, porque ahorita, pues además de que es muy propicio este día, como para que anden muchas energías muy exóticas, ¿verdad? Pues también las personas ahorita han estado atravesando por periodos difíciles y eso hace que se carguen de energías densas o de oscuridad, por así decirlo, ¿no? Y entonces un día yo fui a una tienda que generalmente yo asisto porque ahí compro ciertas cosas que yo necesito, pues para mis velitas, porque yo preparo velas, chicos, yo preparo velas, hago trabajos de velación, hago tarot terapéutico también, me dedico a eso, como es mi otra parte, ¿no? Mis hobbies exóticos que tengo. Entonces, pues yo fui a esta tienda y generalmente pues yo ya tengo años de conocer a la persona que atiende esa tienda, ¿no? Pero esta vez me atendió una persona distinta. Y yo en particular, yo había visto que esta persona pues había estado teniendo cambios en su conducta y en sus actitudes así medio raronas, ¿no? O sea, se veía medio alterado el chico, así medio intenso, ¿no? ¿Y qué pasa? Que de repente pues llego yo a comprar unas cosas, perdón, y lo veo y empieza él a decirme que si yo le puedo hacer una vela para pues trabajar su limpieza energética. Le dije, sí, claro, y hasta le pasé mi número y todo. Pero luego sentí que su energía estaba siendo como afectada por algo. Y dije, ay, no anda muy bien este muchacho. Luego lo asocié pues a cosas que ya sabemos, ilegales o ilícitas, ¿no? Algo trae él en su sistema que lo está alterando, ¿no? Y llegué a mi casa, hice mis actividades y yo voy a unas clases allá, pues para el centro.
son unas clases de meditación, yoga, activación de Kundalini, porque trabajo mucho mi espiritualidad en otras áreas, ¿no? Y de pronto llego y lo que se convirtió al inicio, pues en una clase de meditación y yoga normal, ¿no? O sea, estábamos haciendo posturas de yoga y traíamos nuestro relajo así bien padre, ¿no? De repente empieza a transformarse en, pues, ¿qué les puedo decir? En una, en una clase de terror, o sea, porque empezaron, tanto mi maestra como otra compañera, empezaron a ser atacadas energéticamente por algo y empezaron a batallar para respirar, Ok. como si algo los estuviera atacando, agarrando, apretando el cuello. Y yo, pues nosotros estábamos en trance, ¿no? Pues se trabaja con estados alterados de conciencia, obviamente que uno está pues en otra perspectiva, pero yo estaba del otro lado del salón, ¿no? O sea, ellos estaban del otro extremo. Y de repente que empiezan a ser atacadas y literal, o sea, fue cuando yo abrí los ojos y me fui para allá porque dije, necesito ayudar a liberar energéticamente aquí, hacemos cosas, ¿no? Para poder ayudar a limpiar la energía y de repente pues que veo que empiezan a toser las dos, que andaban a gatas, que yo dije, pues, ¿qué les está pasando? Pues mi maestra tiene unos dones impresionantes, tiene un don de lenguas, canaliza, es medium, pues tiene unos dones muy bonitos, ¿no? Y pum, o sea, yo la vi ahí trapeando el piso y yo dije, ¿qué pasó, no? O sea, fue algo que la verdad me impresionó mucho porque yo no esperaba que pasara eso. O sea, estamos conscientes que yo voy seguido a esas clases y casi siempre estamos liberando energías y estamos haciendo trabajo energético, ¿no? Pero verlas así a las dos, pues yo dije, algo está pasando, ¿no? Y, y al final, pues entre todas empezamos a liberar y ayudar a que se fuera esa energía que estaba atacándolas porque era una energía de bajo astral, era una energía muy negativa. Y de pronto, ¿qué pasa? Ya se sienta mi maestra, pero no era mi maestra la que estaba hablando, era un guía de ella a través de mi maestra, ¿no? Y me dice, ¿quién es? Y esta tenía los ojos cerrados, se sentó enfrente de mí. Dice, ¿quién es la persona que está enfrente de mí? Y ya les dije yo, y les dije mi nombre. Y en eso me dice, hay un chico que te pidió ayuda para un trabajo. Dice, esa es una energía que tú no vas a poder liberar. Tienes que tener mucho cuidado con quién te relacionas y en qué lugares andes. Tienes que cuidar más tu energía. Me dicen, ese chico traía un demonio pegado. Y entonces me empieza a describir que era como una energía como de un ser que parecía un cangrejo. Tenía unas tenazas así enormes y que las estaba ahorcando a las dos. Entonces ya entendí yo como porque estaban a gatas y andaban así todas asustadas, ¿no? O sea, bueno, ellas en su papel pues estaban tratando de liberarse, pero fue un ataque muy, muy, muy directo y entonces me dijeron, cuida tu energía y va a haber batallas que no vas a poder dar tú, porque hay cosas que todavía desconoces. Y entonces fue una lección muy grande para mí, porque, y fue la pregunta que yo dije, bueno, ¿por qué a mí no me atacó? Pues porque sabe que yo soy terapeuta y sabe que yo me dedico a la sanación, entonces sabe que yo voy a andar con personas que tienen un campo áurico distinto, diferente al mío. Y entonces a mí no me atacó, a mí me usó de Uber, el hijo de la madre. Pero pues esa es una de mis historias que tengo. Y tú dices, y estuvo muy fuerte, sí. Había gruñidos, había sonidos muy extraños. Se estaba dando un tiro mi maestra con ese ser. Y le hablaba en lenguas, ¿no? Mi maestra habla en lenguas y en otros idiomas distintos, y entonces se está dando un tiro energético. Y a veces no se ven las cosas como en las pelis, pero cuando pasan cosas impresionantes.
Hay veces que se prenden y se apagan las luces, se azotan las puertas, se caen las cosas, sientes que te rasguñan, que te quema algo y te dejan heridas y marcas en la piel. O sea, de que existen esas energías, existen, nada más que pues todavía hay gente que está un poquito cerrada, ¿no? Y no se da cuenta de la magnitud. Y yo te puedo decir, esos seres, ¿para qué están y con qué propósito? Pues muchas veces ni sabemos, pero hay veces que ellos también tienen su chamba que hacer acá. Y si su chamba es permanecer un tiempo con esas personas que están haciendo daños a su cuerpo o que tienen que pasar por un periodo de transición o de transformación, vaya, o sea, pues se van a quedar ahí contigo hasta que el cucuy se quede ahí contigo, el shuki se quede ahí contigo hasta que tú le permitas o hasta que te termine consumiendo. Entonces, esa es una historia muy, muy interesante que tengo de estos días. No todos los días se me pega un demonio como Uber. ¿Y cómo le hicieron ahí para combatirlo? ¿Qué? Mira, hay veces que no se tiene que combatir, simplemente se le da voz y se le pregunta qué quiere o qué es lo que anda haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo se le dice? El método no es como el de que todos conocen, ¿no? El de la Iglesia Católica, que No, o exorcizan sea, y todo. Es acá lo diferente. manejamos de diferente manera, o sea, son liberaciones. Las liberaciones, o sea, también se hacen con trabajo energético, ¿no? Pero muchas veces tú no puedes hacer una liberación de un ser que te están diciendo los guías de la persona, tiene que quedarse, tiene que estar ese ser con esa persona porque tiene trabajo que hacer con ella. ¿Qué trabajo tiene que hacer? A veces viene a trabajarnos adicciones, viene a trabajarnos depresiones, nos vienen a trabajar mm, salir de rachas económicas severas, trabajar, es un trabajo de sombras. Entonces, a veces esos seres nos acompañan un lapso de tiempo hasta que aprendamos cosas y evolucionemos. Y luego ya hacen su chama y dicen, yo ya aquí me voy y me voy. No todos vienen a atacar o dañarte, a veces vienen a enseñarte. Entonces, cuando yo entendí esto, me di cuenta que hay veces que no hay que sacar seres, hay que dejarlos. Y tú dices, ¿en serio? Sí, porque también forman parte de ti. Hay cosas que te detonan ese tipo de energías y tú mismo traes ahí un algo, me explico, y es algo que tienes que trabajar y entonces no todo lo blanco es lumínico ni todo lo negro es maligno. A veces tienen sus estrategias muy exóticas, ¿se me explicó? Y pues son pruebas que se nos ponen. Claro que cuando se detecta que es un ser que no tiene por qué estar en el lugar o con la persona y que no tiene un propósito específico, pues ahí sí, órale, a la fregada, afuera, ¿no? Pero para hacer liberaciones y este tipo de trabajos, hay ocasiones que no nada más hay una entidad dentro de la persona, hay muchas entidades o muchas energías. Y entonces ahí hacer una liberación a veces es mucho más difícil. A veces también los sanadores se dan cuenta que no puedes hacer mucho por ellos. ¿Y qué pasa cuando no puedes hacer mucho? Puedes ayudarles a transicionar, pero tienes que estar muy consciente que tú no los vas a salvar. Órale, eso no. Es otro punto de vista de, a lo de la religión. Bueno, a la mayoría de las religiones, porque la mayoría de las religiones todas se asemeja que un padre, un pastor, un obispo, hagan sus rituales. Bueno, sus rituales, pues se las puede hacer así para poder, este, liberarlos. Pero también muchas veces dicen que debes estar, como dices tú, debes estar consciente de que no siempre se salva la persona. Ujú. Y esa es una realidad que las personas que nos dedicamos a esto tenemos que estar muy conscientes. Va a haber personas que si no quieren hacer un cambio interno entre ellos mismos, o sea, no los vas a sacar tú. Y es el libre albedrío y es también aprender a respetar ese libre albedrío o a respetar los procesos de las personas. Entonces, pues sí, está así como medio intenso. Pero yo qué te puedo decir, yo les preguntaba, bueno, ¿y por qué no me atacan a mí? Ujú.
y me dicen, es que tu energía proviene de la oscuridad, que no te sabías eso. Esa no la sabía. Digamos que no todos venimos con la misma chamba que todos, ¿no? Entonces cada quien viene con su energía muy distinta, ¿no? Y algo que yo, pues en un inicio preguntaba era, bueno, ¿y de dónde provengo? ¿Qué es lo que vengo a hacer? Y entonces, fíjate, hace unos días me dijo mi maestra, justo estábamos haciendo pues unas actividades ahí, ya más recreativas, más exóticas. Fue una fiesta de disfraces que hicimos, ¿no? Y yo le dije a ella, eh, pues estábamos platicando de las vidas pasadas y yo le dije, no, pues que yo sabía que tenía muy poquitas, que era muy nuevota aquí en este rumbo. Hay compañeras que tienen varias vidas, muchas, decenas y decenas de vidas. Y yo hasta ahorita he contabilizado que esta es mi 9ª vida como humana. Y entonces para lo que sabemos, las teorías que tenemos, pues son poquitas, ¿no? Y entonces ella me dice, pero tienes más. Y ella siempre que me platica cosas y que yo sé que está hablando con mis guías, yo sé que está hablando y está sacando información de la cache, o sea, de mis registros y de todo eso. Entonces, como ella tiene libre acceso a esa información, claro que no te va a decir algo que no estés listo para procesar, o sea, te suelta los bombazos que tú estás lista o listo para procesarlo. Y entonces me dice, es que puedes tener más vidas. Y le digo, sí, le digo, como humana fueron poquitas, son poquitas, pero pues yo sé que tuve otras formas de vida. Y luego me dice, sí, así como un duende. Y yo, sí, pues sí. Un gnomo, fui un gnomo muy loquillo. En una regresión me regresaron esa vida, fíjate, donde era un gnomo, era el guardián del bosque, ¿qué te pasa? Y morí aplastado, mi energía se transmutó porque algo me aplastó. Es lo que sentí en mi cuerpo y lo que visualicé y cómo vi. Me llegaron muchas imágenes muy bonitas y todo, ¿no? Pero estuvo bien loco y luego me dice ella, pero es que tu tercer ojo es de un dragón. Ah, caramba. No manches. Y cuando te sueltan ese tipo de bombazos, no era la primera vez que a mí me decían que mi energía provenía de dragones. También otra amiga mía, muy querida, mi hermanita, la primera vez que la conocí, fui yo a una tirada de tarot con ella. Yo le dije pues que yo sabía que yo había sido un ser férico antes, ¿no? Y luego me dice, pero es que yo no te veo como gnomo, y cierra los ojos y ya nada más se ve que empieza a canalizar información y yo digo, agárrate porque te van a soltar un bombazo, ¿no? Y de repente me dice, no, tu energía es la de un dragón. O sea, van 2 personas distintas que me dicen que mi energía proviene de un dragón. Entonces tú dices, bueno, dragón, ¿qué dragones conocemos? Pueden ser los dragones mitológicos o también puede ser energía draconiana. Entonces, si sabemos bien, los draconianos tienen una energía muy cabrona, ¿no? O sea, muy tremenda. Y yo digo, ay, nada más falta que yo venga de allá, tú. O sea, yo no me considero una persona nociva, ni dañina, ni destructiva, ¿verdad? Pero sí a lo mejor a lo que me dedico y por lo que hago, pues sí tiendo yo a sacarlo lo peor de las personas. ¿Por qué? Pues porque yo soy espejo de muchos de ellos. Y una vez una compañerita me dijo, también en clase me dijo, ¿sabes qué, Pam? Yo siento que tú, porque me dijo que ella había tenido un sueño. Me dice que yo tenía un hacha de obsidiana y que esa hacha de obsidiana me iba a servir para que ayudara yo a otra persona. Me dice, ¿te da sentido lo que dices? ¿Tienes tú un hacha de obsidiana? Y yo, no tengo un hacha de obsidiana. Y entonces, a través de la simbología de los sueños, dije, bueno, quiero saber qué significa un hacha de obsidiana, ¿no? La obsidiana es una piedra muy bonita, pero es una energía muy cañona, porque te confronta con tus sombras. No es tanto de protección, sino de confrontaciones
no sé si has escuchado el de los espejos de obsidiana. Ujú. O sea, trabajar con un espejo de obsidiana es una cosa cañona. Y entonces digo, bueno, si me estaban asociando con una obsidiana, generalmente la obsidiana siempre rebota la oscuridad de las personas, siempre rebota sus debilidades, sus flaquezas, ¿no? Y a lo que me dedico y por lo que hago, pues definitivamente tiene sentido que yo piense en que simbólicamente pues tengo un espejo o una hacha de obsidiana. Sí, claro. ¿Quién anda aquí? Ay, dije eso y te juro que sentí que luego fue como un tin. ¿Ah, sí? Sí, bien loco. Hacen mis fantasmas. Acá me están diciendo que Simón. Pero bueno, no es la única historia que te tengo, pero cuéntame tú algo. Yo algo. Pues sí, no, nada Pues más mira. yo quiero contar historias, quiero también escucharte. La más reciente. Bueno, esta no es mía, esta ahorita me está acordando, ahorita que dijiste de liberación y todo. Está cortita, pero ahí fue donde mi pregunta fue, ¿cómo se pueden varias entidades meter en una sola persona? Luego me cuenta que una vez una tía de él se empezó a comportar muy extraño. Estaban todos en una reunión y se Ujú, empezó a comportar muy extraño, se reía, pero no una risa normal, o sea, distinta a ella, gestos muy extraños. Entonces dice que estuvo así, que unos 20 minutos y que eso se desplomó. Ya pues la llevaron, la regresaron en sí, la llevaron al seguro, estuvo ahí sedada, ya le hicieron pruebas y no, todo bien. Y pues se quedaron así, oiga, pues pasó esto, el doctor no. Las pruebas dijeron que todo bien. Entonces se la llevaron a la casa y entrando a la casa, a los 10 minutos de haber llegado, dice que empezó otra vez. Y empezó y luego a gritar, pero ahí ya se dieron cuenta que no era algo clínico, por así decirlo, ujú, cuando empezó a hablar en lenguas. ujú, Entonces ya después contactaron a un sacerdote y les ayudó a hacer la liberación, pero es otra cosa que yo en ese momento, bueno, más bien, antes yo no sabía y en ese momento que me lo contaron, ya tenía yo ahí noción de lo que es, que una liberación no es de un solo día, o sea, no es de que ya la libero un día, no, es un proceso que va de poco en poco, en poco en poco, y tienes que tener en mente que muchas veces la persona no sobrevive, o sea, la liberan, pero no sobrevive. Total, para no hacerles el cuento tan largo, resulta que esta persona traía 7 demonios adentro. ujú. Entonces yo pensé que nomás era uno, o sea que nomás si te poseía nomás uno. Pero esta señora traía 7. Es que mira, cuando tienes muy lastimado tu campo áurico y tienes muy lastimado, o sea, tus 4 cuerpos, que es tu, o sea, bueno, tenemos como 7 cuerpos, el causal, el mental, el funcional, todos estos, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, si tú tienes muy lastimados esos cuerpos energéticos, físicos, emocionales, mentales, todos estos, te vas vulnerando para que entidades entren a tu campo y ya sea que estés muy vulnerable porque estás en un proceso de enfermedad física o mental o una adicción, que también las adicciones, el alcohol, o sea, el alcohol abre mucho te lastima mucho el campo áurico y cualquier entidad se te puede pegar. Y es más, si tú asistes periódicamente a bares, a lugares muy concurridos, convives con muchas personas de, pues, así distintas y no cuidas tu energía, o sea, llega un momento en donde tú mismo te vulneras, ¿no? Y es algo que tenemos que estar muy conscientes. Mm, que haya pasado eso con esa persona no me sorprende, ¿sí? Pero yo he conocido casos de personas que, que de pronto están muy debilitados y están muy mal. ¿Y cómo te das cuenta que están ya muy mal? Porque emocionalmente están muy vulnerables. O sea, son personas con depresiones severas, ansiedades severas. Yo no te digo que todas las personas con ansiedad o depresión o condiciones mentales tengan este tipo de situaciones, ¿no? Pero
las personas que tienen este tipo de situaciones, es de ley que traen un tema de mental. O sea, es de ley. Fíjate, ayer fui a ver una película que se llama Good Boy, es un perro. Uh-huh. Y ahorita que estás diciendo eso del vulnerable, bueno, que te poseen cuando estás vulnerable, enfermo, algo así. La trama de esa película es cómo se ve el protagonista es el perro, cómo ellos perciben todas esas entidades y todo lo que ven. Es que, ¿qué te pasa? Los gatos, los perros son seres y muchos animales en general son muy perceptibles. O sea, ellos, perdón, ellos realmente se dan cuenta cuando las personas están siendo atacadas energéticamente, cuando los espacios están siendo invadidos, o sea, luego se dan cuenta. Sí, de hecho en la película la trama, sí, sé que llegan a una casa que era del abuelo o algo así, está embrujada. Entonces, en cuanto llegaron ahí, el perro no quería entrar, no quería hacer nada, y te van viendo ahí lo que ven. Entonces, ahorita, ¿a qué voy con esto? Lo que dijiste ahorita, que cuando una persona está vulnerable, el dueño del perro, al parecer como que tenía cáncer muy avanzado, entonces se fue allá pues a pasar sus días porque se sentía bien. Entonces, cuando él se empezaba a poner malo, una entidad salía y, no, pues voy a spoilear, pero Uy, ya pues al no la van último a se poder pone ver. tan malo que el perro lo quiere defender y ya no puede, al último esa entidad se lo lleva. Sí, y mira, o sea, yo te decía, en años anteriores yo difería mucho del concepto de demonio a como, pues a como lo han pintado, y te puedo decir lo mismo, no los veo de la misma manera que se ven las religiones. O sea, no son unos seres cornudos que, o sea, cada quien le da la representación arquetípica de acuerdo a la cultura y de acuerdo a lo que uno ha aprendido en su entorno, y así se manifiestan ellos para que uno los vea de cosas familiares a los que Siento que es algo uno así como está. un it, ¿no? Por así decirlo, es un ser, es una energía oscura que toma la forma de algo que te da miedo. Cambia formas y te pega en esa parte de tus temores, ¿no? Entonces, por eso, o sea, hablar de entidades de este estilo no necesariamente son las cosas o las formas a las que nosotros los hemos asociado, ¿no? O sea, muchas veces tienen pues formas amorfas y ni siquiera se hacen presentes de manera humanoide, o sea, a veces son cosas amorfas que están ahí. Y, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho ver larvas energéticas. Por ejemplo, una vez estaba leyéndole las cartas a un amigo ahí en mi casa y de repente era como una esfera, así, una bruma, que te lo juro que era así, pues grandecilla, y de repente estaba por atrás de la cabeza de él, pero más para atrás, y de repente ¡pum! Subió y se fue el techo y lo yo, ¿qué fue esto? Dije, ¿qué pedo? O sea, muchas veces no son las mismas representaciones de lo que uno ve. Uh-huh. Y no porque uno vea una bruma blanca, quiere decir que sea algo bondadoso. O porque uno vea sombras, quiere decir que sea algo, pues así como maligno, ¿no? De ese estilo, ¿no? A veces uno lo asocia por cosas así. Pero ya conforme uno va aprendiendo a ver un poquito más a través de pues el tercer ojo, y empieza uno a despertar un poquito más sus dones o sus habilidades, te das cuenta que las cosas ni siquiera son como tú te imaginas. Oye, me comentabas, bueno, ya cambiando a otra historia, Uh-huh. que vistes una especie estilo Mothman, el hombre ¡Ay, polilla. sí! Fíjate que ya hace muchos años que no me acordaba de esa historia. Estuve, pues era cuando estaba adolescente, ¿no? Así, chava. Tenía que como unos 17 años, sino que pues en ese entonces yo tenía mi expareja era un año mayor que yo, y pues todavía yo era una niña de casa, no era muy de que me dejaran salir a otros lugares, y yo era muy obedientilla, ¿no? Entonces, pues casi siempre era que nos viéramos allá afuera, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Una vez ya era noche, era invierno, hacía un frío de la madre. Yo no sé, pero estaba muy helado el clima, y estaba, bueno, en la casa de mis padres está en la esquina, ¿no? Y de pronto estábamos en la esquina de la casa,
esa persona y estábamos discutiendo. Porque, pues, porque sí, porque no y porque quién sabe. Siempre nos la pasábamos peleando, no digamos que no había ahí una comunicación adecuada. ¿Y yo por qué voy con esto? Bueno, pues porque realmente yo estaba muy metida en mi papel de drama queen y estaba enojada con él y se la estaba haciendo de pedo, ¿no? ¿Qué pasa? De repente voltea a él y luego se queda viendo así como hacia pues allá a lo largo de la calle y estaba una gasolinera, la estaban construyendo ahí una gasolinera. Y entonces, pues a lo largo de, pues de ahí de una parte vimos así como en altura, como a la altura de arriba de un poste, que había algo con unas alas negras. Y entonces era como una figura humanoide con unas alas negras extendidas. Y entonces volteo y me dice, ¿sí estás viendo eso? Y yo como que se nos olvidó que estábamos peleando, ¿no? Y luego fue así de que, ¿qué es eso? Y luego me dicen, ¿sí lo escuchas, sí lo ves, perdón? Ay, ¿sí lo escuchas? ¿Sí lo sientes, no? Como Talía. Y de repente le digo, sí, y se levanta y entonces me levanto yo y el menso empieza a caminar para allá. Y yo le digo, ¿a dónde vas? Pero yo entré así como en súper pánico y de repente volteo y le digo, no te vayas. Me dice, ven, vamos a ver qué es. Y volteamos y yo como yo pues lo detuve y en Has eso... dejado que se lo llevaran. Mira, me hubiera ahorrado años de terapia. No te creas. Pues de repente ya cuando menos pensé que lo volteamos ya no estaba. Y fue así, ves, ya no me dejaste ir a ver y que quién sabe qué, yo así de que pues, agarramos otra vez el pleito ahora por el mendigo mono, que no sabíamos realmente qué era lo que pasaba ahí. Y la verdad para mí fue muy sorprendente porque sí se veía como una figura humanoide negra, grande, con unas alas grandes, pero, pero fue así como en un instante que, pum, se esfumó. Y entonces con el tiempo, pues a uno se le olvidan este tipo de historias, ¿no? Sino que hace poco me acordé de esa historia y fue así de que, caray, ya sé que tengo que contar para acá. ya traías el material. Uh-huh. El Mothman, el hombre polilla. Uh-huh. También no sé si has escuchado que, no me acuerdo en qué estado, no sé si aquí en Juárez, o en algún estado aquí de la República Mexicana, dicen que ven una especie, no sé si como un Mothman, no dicen que es el hombre polilla, y otros que es un dinosaurio. Órale, como estos, ¿cómo se llamaban? Se me fue el nombre. Pues Sí los sé cuál. pterodáctilos o los que salen, ¿no se llama? Mira, es que hay muchas cosas que definitivamente el ser humano desconoce y ni siquiera tiene la capacidad mental para comprenderlo. Y ni podemos darle una explicación realmente de lo que es. ¿Sí me explicó? ¿Y qué pasa? Yo estoy muy consciente que hay muchas cosas en las cuales yo durante años pues yo negué. ¿Por qué? Pues porque pues yo me basaba en cosas muy rigurosas a nivel científico y con el tiempo y las experiencias de vida te vas dando cuenta que hay muchas cosas que están por más allá de la ciencia y que la ciencia ni siquiera puede replicar porque para comprobar un hecho científico tienes que estar haciendo una cantidad enorme de ensayos y errores para que salga todo y luego puedas comparar y contrastar tus datos y todo ese rollo, ¿no? O sea, realmente llegar a comprobar algo que es una fenomenología que a veces es única y repetible, no te va a volver a pasar de la misma manera. ¿Sí me explico? Tan solo, mira, te lo voy a poner como un ejemplo de una premonición de una muerte. Las veces que yo he tenido premoniciones de muerte no son iguales. Van cambiando, pero tienen una simbología muy especial. Por ejemplo, a mí se me presentaban las personas y generalmente era que yo me despedía o que ellos se despedían de mí. Pero a veces también se representa como nada más nos ves
y sabes que algo va a pasar y entonces les preguntas, ¿ya se va a ir tal persona? Y lo te mueven la cabeza y te dicen que sí, se esfuma el sueño, ¿no? Ujú. O a veces es que vienen intuiciones y ya se va a ir esta persona y al día siguiente pasa. La semana pasada me pasó con una persona muy querida, Sí. nos avisaron que trascendió. Si un día me vayas a soñar y me pasa así, avísame. Vamos a salir de mi casa. Mira, cuando me avisan de situaciones de ese estilo, yo estoy muy consciente que mucho me frustraba porque decía, es que ¿cómo puedo detener? No vamos a detener ese tipo de cosas. Si te toca, te toca. ¿Sí me explico? ¿Para ¿No se qué me puede avisan? cambiar? No podemos cambiarlo si no está en nuestras manos cambiarlo. Hay ocasiones que tiene que pasar uno por procesos. Y estos procesos van más allá de lo que tú quieres. Por ejemplo, en enero yo casi me muero. Tuve una situación muy complicada con mi salud, me entró un neumovirus y terminé en cama. Terminé casi el mes en cama. Hubo un día que simplemente yo, con tanto dolor, yo digo que ya hasta me había dado neumonía y todo, porque me dolía horrores los pulmones, no dejaba de vomitar flemas, me estaba ahogando a cada rato, dejé de ir al baño, dejé de comer, dejé de caminar, o sea, me estaba dando una buena, pero freguiza la vida y me puso en prueba eso, de que, muy chingona, muy fregona, con lo del proceso de muerte, vamos a ver qué tal manejas lo tuyo, ¿no? Y no me tocaba, pero estuve así un pelito de desprenderme de mi cuerpo. Mi hermana me vio y mi hermana entró en pánico y empezó a llorar. O sea, vio cuando te despegaste. Me estaba despegando de mi cuerpo. O sea, ella me vio, estaba yo acostada y me vio que mi energía se estaba apagando y me estaba desprendiendo de mi cuerpo. Entonces empezó a llorar y se puso muy mal y me volteó a ver y me dice, ¿qué pasa? Y me fui y me abrazó y le dije, ya estoy muy cansada, ya no quiero. Y entonces ella fue, no, o sea, luego, claro que fue y pidió asistencia y todo. Una parte de mí decía, ya, llévenme, ya me cansé, porque era mucho dolor físico y ya está muy agotada. Sí. Pero por otro lado, está un montón de ganas de querer salir adelante y decir, todavía tengo cosas que hacer en mi vida, ¿no? ¿Y qué pasa? De repente, pues se me ocurre estar invocando a pleiadianos, a ver si, si se acordaban de esta loca que estaba acá. Y me puse a hacer un mantra para invocarlos y, o sea, te lo juro, como desde que estuve ahí en mi mente y meditando y diciendo hasta que me quedé dormida, pues fácil, yo creo que me quedé dormida a las 8 de la noche y me desperté a las 2 de la tarde del día siguiente, pero me desperté mucho mejor de salud. Después de haber invocado a estas personas. Y entonces tú dices, ¿qué pedo? ¿Alguien vino a ayudarme? ¿De que alguien vino? Alguien vino a ayudarme, ¿no? Uh-huh. Pero fue tanta mi creencia de decir, quiero asistencia, necesito ayuda, no puedo con mi cuerpo, ya mi cuerpo se está cansando, ¿no? Que realmente fueron y me ayudaron, o sea, fue, cuenta cuántas horas fueron un montón de horas dormida. Realmente no me moví en toda la noche y era cuando yo casi ni dormía, te lo juro, porque era unas arcadas para estarme levantando a echar flemas, no, o sea, feo. ¿Y qué pasa? Me despierto al día siguiente y digo, ok. Y entonces ahora que está todo este rollo del Trace y Atlas. Es lo que te iba a decir, antes me ganaste. Antes de terminar esto, hicieron otra historia. A comprometer. Dime. Para hacer un capítulo del 3 y Atlas. Ok, está muy interesante todo eso. Tengo unos videos guardados para ver qué show, porque salen videos que la NASA, que esto, que según esto el 29 iba a pasar muy cerca del Sol y que son hostiles. Mira, hay mucha pantalla de humo referente a todo eso.
Deja dicho algo en el aire para que se queden pica. Lo que están diciendo los medios, ni fu ni fa. Son otro tipo de nivel de vida que son mucho más elevados que nosotros y que no vienen a intervenir directamente con nosotros, pero sí vienen a intervenir indirectamente. Es decir, vienen a darnos un poquito más de guía y nos vienen a ayudar con frecuencias y códigos de luz y a elevar nuestra frecuencia a nivel planetario para poder transicionar a otro nivel de frecuencia. No es que van a llegar, no, o sea, porque mucha gente dice, bueno, va a destruirse el mundo, ¿qué va a pasar? Va a cambiar, ya está cambiando, fíjate todo lo que está pasando alrededor. O sea, estamos teniendo huracanes, categorías que ya ni siquiera están registradas en la teoría, ¿no? O sea, por ejemplo, acaba de pasar por Jamaica y por Cuba un huracán horrible que destruyó todo a su paso, ha sido de los más nocivos que ha habido en toda la historia. Están habiendo un montón de erupciones, terremotos, se está activando el cinturón de fuego. O sea, la Tierra nos está gritando que estamos, pero mal, ¿no? O sea, en muchos sentidos, pero además no es tanto, o sea, ¿cómo te diré? Este planeta tiene esos movimientos cíclicos, son periodos cíclicos. Ahora también se dice que Tracy Atlas puede hacer cambios, pues porque está haciendo unos movimientos muy exóticos, no anda por todos lados como si fuera Uber, pero, pero mucha gente piensa que se va a estrellar, otra gente piensa que van a venir a invadir, otra gente piensa que no, simplemente pues era un cometa. Y, o sea, tan solo te puedo decir que, o sea, el hecho de que haya una anticola y luego de repente salió como cola otra vez, o sea, y las pulsaciones de radio que hubo hacia la luna y que parece que le respondió la luna y todo, o sea, estoy hablando de cosas que los mismos expertos han dicho como, pues, ¿qué pedo? Por ejemplo, Avi Loeb con sus investigaciones, pues está haciendo muchos comentarios muy controversiales que para la ciencia y para los fines políticos y de la élite que no conviene. Por eso a la gente le van a empezar a bombardear con miedo, con desinformación, para que la gente esté vibrando en energías negativas o densas. Ajá. Y con esto voy a parar aquí y vamos a terminar. Si lo ves religiosamente, todo esto enlaza el proyecto Bluebeam. Y lo que digo religiosamente es que todo esto, según la Biblia cristiana, católica, cristianismo, son las señales para recibir al anticristo. Y ya lo dijo la PAM, son hostiles, vienen a atacarnos, vienen a matarnos, no es vienen cierto. a convivir. Nada de eso, o sea, a lo contrario, o sea, son seres con otros niveles de conciencia, son energías que vienen a apoyar, son amistosas. Ya hemos estado canalizando mensajes. ¿Ya? Sí. Okay. Ya déjanos en suspenso. Entonces, pues, hay que estar preparados. Tengo ahí muchos videos que te quiero, bueno, no muchos, para ser unos 5 o 6, que te quiero enseñar, pero seas para otro capítulo. Va. Y algo que quieras decir, Connie. Pero primero que nada, gracias por venir, que estamos grabando hoy en noche. Ay, sí, la verdad ya ando con sueño. Ajá. Pues mira, me la paso muy a gusto aquí platicando un montón de cosas, ¿no? Pero yo sí les recomiendo siempre que vean cosas en redes, dúdenlas, cuestionenlas. No todo lo que ven en redes es real. Ahorita la inteligencia artificial nos está volando por 7000 puntos y hay muchas cosas que se suben y que ni siquiera son así, ¿no? Entonces todo cuestionenlo, todo estudienlo, todo encuéntrenle un sentido distinto
no todas las verdades son absolutas, hay veces que también depende mucho el significado simbólico, emocional para las personas, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir, para las personas que estamos y vivimos desde la espiritualidad y desde, no te estoy hablando desde que soy una morrita que prende saumerios y jijiji, jajaja, ¿no? O sea, estoy hablando de alguien que se tumba a llorar, a liberar, a transformar su realidad, porque así se trabaja la espiritualidad a través de la catarsis, a través de muchos métodos, no nada más jijiji, jajaja, y somos seres de luz, no. O sea, pero te puedo decir que ya nada más empiezas a entrar en este mundo y empiezas a conectar con otro tipo de energías y niveles de existencia que no todas las personas entienden y entonces la gente piensa que todo viene a atacar. Ujú. Y si te das cuenta que la misma existencia tiene otras formas y otros propósitos, no andarías pensando que todo es malo o que todo es, no lo tipificarías todo como blanco-negro, hay muchos niveles de tonos y entonces hay que aprender a verlos desde como son. Concuerdo. Y es lo que les puedo decir yo. Yo lo que les puedo decir es que se preparen y recuerden que los amo, me ama. Y hasta la próxima. Bye.